Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde la diversión nunca termina y siempre hay algo nuevo para descubrir. Hoy estamos súper emocionados porque vamos a celebrar una fecha muy especial, un día lleno de alegría, juegos y muchísima imaginación. Así es, estamos hablando del Día del Niño. Pero no cualquier celebración, no señor. Hoy Serkan y Özge, dos personitas muy especiales que seguramente ya conocen, van a ser los protagonistas de un día inolvidable. Vamos a ver cómo viven este día mágico, qué sorpresas les esperan y cómo nos contagian con su energía y entusiasmo. Prepárense para reír, emocionarse y quizás hasta recordar un poquito de su propia infancia. Antes de empezar con esta aventura, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido divertido, creativo y pensado para toda la familia. Y ahora sí, vamos a celebrar el Día del Niño con Serkan y Özge. Imaginemos la escena, el sol de la mañana se asoma tímidamente por la ventana, iluminando la habitación de Serkan y Özge. Hoy es un día diferente, un día especial, el Día del Niño. Desde la noche anterior, la emoción era palpable en el aire. Pequeños susurros, risitas contenidas y la promesa de un día lleno de sorpresas. Serkan, que tiene 8 años, no podía dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando qué le esperaba. ¿Un nuevo videojuego? ¿Un viaje al zoológico? ¿Una montaña de dulces? La incertidumbre lo mantenía despierto, pero no de una manera desagradable. Era una excitación contenida, una anticipación dulce que solo la infancia puede proporcionar. Özge, por otro lado, con 6 años recién cumplidos, había logrado conciliar el sueño más fácilmente. Soñaba con unicornios que bailaban sobre arcoíris y príncipes azules que la invitaban a castillos de caramelo. En su mundo onírico todo era posible, y la magia fluía libremente. Ella también esperaba con ansias el día, aunque su imaginación le permitía disfrutar de la anticipación sin la ansiedad de Serkan. Serkan, con su cabello alborotado y una sonrisa traviesa que delataba su espíritu inquieto, es el primero en despertar. Rápidamente corre a la habitación de Özge, que todavía duerme plácidamente abrazada a su peluche favorito, un conejito blanco llamado Nube. Özge, Özge, despierta. Es el Día del Niño, le grita suavemente al oído, aunque su voz denota una impaciencia que no logra disimular. Özge, entre bostezos y con los ojos todavía medio cerrados, se levanta de la cama con una energía contagiosa, aunque su despertar sea gradual y requiera un poco de persuasión por parte de su hermano. Después de un desayuno delicioso preparado con mucho amor por sus padres, Serkan y Özge se encuentran con la primera sorpresa del día, una caja gigante envuelta en papel de colores brillantes adornada con lazos y confeti. ¿Qué será? ¿Qué será?, se preguntan con los ojos iluminados por la curiosidad, intentando adivinar el contenido palpando la caja con sus pequeñas manos. Entre gritos de alegría y la impaciencia característica de la infancia, logran abrir la caja. Dentro hay disfraces. De superhéroes, de princesas, de astronautas, de piratas. Un mundo de posibilidades se abre ante sus ojos. La caja parece no tener fin, revelando cada vez más opciones para transformarse y dar rienda suelta a su imaginación. Sin pensarlo 2 veces, Serkan se transforma en un valiente caballero con una armadura improvisada hecha de cartón y un escudo brillante, listo para defender el reino de los villanos, representados por los cojines del sofá y las plantas de la casa. Özge, mientras tanto, se convierte en una elegante princesa, con un vestido brillante y una corona de plástico, dispuesta a impartir justicia y bondad a todos los seres vivos, incluyendo a su hermano, a quien reprende con dulzura por su comportamiento a veces ruidoso. Con sus disfraces puestos, se embarcan en una aventura épica que los lleva desde el salón de su casa, donde luchan contra dragones invisibles, hasta el jardín trasero, que se convierte en un territorio desconocido. El jardín se convierte en un territorio inexplorado, lleno de peligros y desafíos. Serkan, con su espada de juguete, lucha contra dragones imaginarios, representados por arbustos y árboles, y rescata a damiselas en apuros, quien a veces se deja rescatar con gusto y otras veces se defiende por sí misma con una agilidad sorprendente. Özge, con su corona brillante, organiza bailes reales para los insectos y las flores, invitando a las abejas y mariposas a unirse a la celebración y decreta leyes para proteger la naturaleza, como no pisar las hormigas y regar las plantas con cuidado. Después de la batalla contra los dragones y el baile real, la barriga empieza a rugir. Es hora de la merienda.
Pero no cualquier merienda, una merienda especial para el Día del Niño. Sándwiches con formas divertidas, cortados con moldes de estrellas y corazones, frutas de colores, dispuestas en forma de arcoíris, y un pastel de chocolate que huele a felicidad, decorado con chispas de colores y velas brillantes. Mientras comen, sentados en una manta en el jardín, Serkan y Ozge comparten sus sueños e ilusiones. Serkan sueña con ser un astronauta y viajar a la Luna, para plantar una bandera y descubrir nuevos planetas, mientras que Ozge quiere ser veterinaria para cuidar de todos los animales del mundo, desde los perros y gatos hasta los leones y elefantes. Con las energías renovadas, la aventura continúa. Esta vez, deciden construir una cabaña en el jardín. Con mantas, sillas, almohadas, pinzas para la ropa y mucha imaginación, crean un refugio secreto donde planean nuevas misiones, como buscar tesoros escondidos y descubrir criaturas fantásticas, y comparten secretos, como quién es su mejor amigo en la escuela y cuál es su comida favorita. Dentro de la cabaña leen cuentos iluminados por una linterna, juegan a las cartas inventando reglas a medida que avanzan, y se ríen a carcajadas, contándose chistes y haciendo imitaciones. El tiempo parece detenerse en este espacio mágico, donde la única regla es divertirse y dejar volar la imaginación. Pero el Día del Niño no se trata solo de juegos y aventuras. También es un día para aprender y descubrir cosas nuevas. Por eso los padres de Serkan y Ozge les han preparado una actividad muy especial, una visita al museo. El museo está lleno de obras de arte, artefactos históricos y exposiciones interactivas. Serkan y Ozge se maravillan con cada detalle, hacen preguntas curiosas y aprenden sobre la historia del mundo, desde las civilizaciones antiguas hasta los inventos modernos. En el museo, Serkan se siente atraído por las armaduras de los caballeros medievales, imaginándose a sí mismo luchando en torneos y defendiendo a su reino, mientras que Ozge se fascina con las pinturas de los grandes maestros, admirando los colores y las texturas de las obras de arte. Juntos descubren la importancia de la historia y el arte, y aprenden a apreciar la belleza que nos rodea, entendiendo que el mundo es un lugar lleno de maravillas por descubrir. Después del museo, la siguiente parada es el parque de atracciones. Montañas rusas, tiovivos, norias y juegos de feria. La adrenalina corre por sus venas mientras gritan de emoción en cada atracción. Serkan se atreve a subir a la montaña rusa más alta, cerrando los ojos por un momento antes de la caída, mientras que Ozge prefiere los juegos más tranquilos, como el tiovivo y los caballitos, disfrutando de la sensación de volar suavemente. En el parque de atracciones, Serkan y Ozge se encuentran con otros niños que también están celebrando el Día del Niño. Juntos comparten risas, juegos y momentos inolvidables. Se dan cuenta de que el Día del Niño es una fiesta para todos, un día para celebrar la alegría de ser niño y la importancia de la infancia, un periodo de la vida que debe ser protegido y valorado. Comparten helados, juegan a los dardos para ganar peluches y se animan mutuamente a probar nuevas atracciones. Cuando el sol empieza a ponerse, pintando el cielo de colores cálidos, Serkan y Ozge regresan a casa, cansados pero felices. El Día del Niño ha sido una aventura inolvidable, llena de sorpresas, juegos y momentos especiales. Pero la celebración no termina aquí. Por la noche sus padres les han preparado una cena especial, con sus platos favoritos, pizza casera con forma de corazón para Serkan y macarrones con queso para Ozge. Después de la cena, se sientan todos juntos en el sofá a ver una película. Acurrucados bajo una manta con palomitas de maíz en el regazo, Serkan y Ozge recuerdan los momentos más divertidos del día y se ríen a carcajadas. Se sienten agradecidos por tener una familia que los ama y que siempre está dispuesta a hacerlos felices, creando recuerdos que durarán toda la vida. Antes de irse a dormir, Serkan y Ozge se abrazan fuertemente. Se dan cuenta de que el Día del Niño es mucho más que regalos y juegos. Es un día para celebrar la alegría, la amistad, la familia y la magia de la infancia. Es un día para recordar que todos llevamos un niño dentro y que nunca debemos dejar de soñar, de reír y de disfrutar de la vida, manteniendo viva la llama de la inocencia y la curiosidad. Y así termina nuestra aventura celebrando el Día del Niño con Serkan y Ozge. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros acompañándolos en este día lleno de alegría y diversión. Vimos cómo se disfrazaron, jugaron en el jardín, visitaron el museo, se divirtieron en el parque de atracciones y compartieron momentos especiales con su familia. Observamos su entusiasmo, su imaginación desbordante y su capacidad para encontrar la felicidad en las cosas más simples. En resumen, el Día del Niño es un día para celebrar la infancia,
la alegría y la imaginación. Es un día para recordar que todos llevamos un niño dentro y que nunca debemos dejar de soñar y de disfrutar de la vida. Serkan y Ozge nos han recordado la importancia de jugar, de reír y de valorar los momentos especiales con nuestros seres queridos, de nutrir nuestra creatividad y de mantener viva la chispa de la curiosidad. Queremos agradecerles a todos por ver nuestro vídeo. Esperamos que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como nosotros. Nos encantaría saber qué les pareció el vídeo y cómo celebraron ustedes el Día del Niño. Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus mensajes y saber qué piensan. Cuéntenos qué actividades realizaron, qué regalos recibieron y qué momentos especiales vivieron. Y por último, pero no menos importante, los invitamos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta aventura, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos algo nuevo y divertido preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden siempre mantener viva la magia de la infancia. Hasta la próxima.